Ahí vamos. ¿Todas me escuchan bien? ¿No hay ningún tipo de interferencia? Porque estoy con la imagen de la compu y con el sonido del celu. Porque se rompió el micrófono de la compu y no lo pude arreglar. Si me ponen un dedito para arriba, yo ya me quedo tranquila de que me están escuchando bien. Si no quieren abrir micrófonos. Yo sí la escucho bien. Buenas tardes, Moni. Hola, Susi, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, hermosa, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y bueno, hoy vamos a hablar de las emociones, ¿verdad? Y cómo influyen en nuestro cuerpo, en esto que llamamos enfermedades, ¿sí? Y cuán importante es gestionarlas en el momento preciso en el que aparecen estas emociones, ¿sí? Porque cuando no las podemos gestionar, es ahí cuando quedan atrapadas, cuando se hacen carne, como decimos normalmente, ¿sí? Y las vamos viviendo como situaciones cotidianas que quedan incorporadas en forma de memoria celular, en forma de memoria biológica, y después, con el paso del tiempo, ante cada situación que se sucede de la misma tonalidad, ¿sí? Vamos generando malestares físicos que pueden ser pasajeros, ¿sí? Porque nuestra biología está preparada siempre para garantizarnos la supervivencia. Entonces, cuando estamos gestionando las emociones o creemos que ya las hemos resuelto, sanamos físicamente, biológicamente, y cuando volvemos a entrar en conflicto emocional, volvemos a enfermar, por así decirlo, ¿sí? ¿Alguna sabe cuáles son las 5 emociones principales? ¿Ninguna? Bueno, las 5 emociones principales son el miedo, la ira, la tristeza, el amor y la alegría, ¿sí? Obviamente, el amor y la alegría lo único que nos traen es bienestar, ¿sí? Bienestar espiritual, bienestar físico, bienestar psíquico y, por sobre todas las cosas, bienestar emocional. En cambio, el miedo, la ira y la tristeza, ¿sí? Generan conexiones entre emoción, entre emoción, psique y cuerpo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el cuerpo ante esta situación? Ante una emoción que no pudimos gestionar, nuestro cerebro se enciende, se ilumina, un área específica, ¿sí? Hace una descarga neuroquímica, esto ya es a nivel biológico, ¿sí? Porque nuestro cerebro, ¿sí? Físico está conectado con nuestra psique, ¿sí? Y en nuestra psique es donde manejamos todas las emociones. Entonces, ante una emoción negativa, ¿sí? Que no pudimos resolver, que nos puede conectar con alguna situación del pasado que hemos vivido, ¿sí? Del mismo tenor, de la misma característica, como nuestro cuerpo está preparado para garantizarnos la supervivencia, esa emoción hace conexión con el cerebro genera una descarga neuroquímica sobre el órgano en cuestión, ¿sí? Y esa descarga neuroquímica hace que el órgano empiece a funcionar mal, ¿sí? Así funciona el cuerpo.
Y ese mal funcionamiento, nosotros, como no estábamos entrenados, ¿sí? Lo tomamos como una enfermedad, ¿sí? Porque genera un síntoma el órgano, ¿sí? Nosotros ni nos pensamos, ni se nos pasa por la cabeza, ¿sí? Que hay algo que no estamos gestionando. Por el contrario, decimos, uy, fue el aire acondicionado, uy, fue que estaba adentro con el ventilador puesto y cuando salí hacía mucho calor, o por el contrario, afuera hace mucho frío y cuando entré a la casa había demasiada calefacción y bueno, y generé una angina y tal vez yo no lo estoy asociando a eso con que en mi trabajo vengo de unas semanas, un par de semanas, un mes, unos meses, ¿sí? O tiempo A, que me vengo llevando mal o con algún compañero, o que me vengo llevando mal con mi jefe porque me gritan, no sé, se enoja por cualquier cosa. Entonces, como mi cuerpo ya no da, mi psique ya no da más y no lo pude gestionar emocionalmente, ¿sí? No pude gestionar ese enojo, esa frustración, esos sentimientos que genera esa emoción, ¿sí? Por no poder gestionar esa situación en mi trabajo, ¿qué hace mi cuerpo? ¿Sí? Dice, bueno, no vas más a trabajar porque no podés gestionar esta emoción, no podés seguir de esta manera, no podés seguir acumulando estrés. Entonces, ¿qué hace? Me genera una angina, me genera una laringitis, me genera una gripe, ¿sí? Me guarda. ¿Para qué? Para que yo pueda sanar. Y yo, ni enterada de que esa enfermedad, ¿sí? Se generó en mi cuerpo a raíz de emociones no gestionadas, ¿sí? Y estas emociones obviamente son generadas por situaciones. ¿Por qué? Porque la conexión es pienso, ¿sí? Ese pensamiento me genera una emoción, esa emoción genera una acción, porque a raíz de esa emoción yo voy a accionar y esa acción va a generar un resultado, ¿sí? Si yo tengo una situación discordante en mi trabajo, eso me va a generar una emoción. Me voy a sentir mal, me voy a sentir frustrada, me voy a sentir no valorada, no sé, me voy a sentir no tenida en cuenta, no vista, que no tienen mi trabajo en cuenta. Digo, ¿no? Por decir, eso va a generar una acción, ¿sí? La acción puede ser que yo no diga nada, que siga yendo aunque no tenga ganas, ¿sí? Porque no le estoy haciendo caso a esa emoción que estoy sintiendo, ¿sí? Yo me estoy sintiendo mal. Entonces, como tengo la obligación de ir a trabajar, sigo yendo aunque me griten, aunque no me valoren, aunque no me vean, aunque me carguen de trabajo, ¿sí? Porque no sé responder, no sé gestionar eso que me está pasando, ¿sí? Entonces, ¿mi cuerpo qué hace? Dice, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Hace esta descarga neuroquímicas que se vienen acumulando en el tiempo y eso produce, ¿sí? Una reacción biológica en mi cuerpo que se manifiesta en modo de síntomas que nosotros llamamos enfermedad. Siempre en un principio se decía que había que dejarlo y ahora se volvió a eso también, como era en la antigüedad, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés un cuadro de fiebre y te dicen, bueno, déjalo que se manifieste. A ver, un día, 2 días, 3 días, a ver si realmente sale la afección en algún órgano, ¿sí? Porque muchas veces también hacemos fiebre, ¿sí? Porque estamos soltando, estamos liberando, estamos gestionando. ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes les habrá pasado, ¿no? Pero a mis hijos, por lo menos, y a mis nietos también, de tener fiebre porque sí. Y ustedes, y tienen fiebre un día, 2 días, y al tercer día
ya está. Sí, muchos dicen, uy, no, es por la etapa del crecimiento, porque dicen que cada vez que tienen fiebre pegan el estirón. No, no pegan ningún estirón, ¿sí? Estamos gestionando emociones y nuestro cuerpo las manifiesta de ese modo, biológicamente. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo y estamos todos unidos, ¿sí? En ese sentido, nuestra psique, nuestra mente y nuestro cuerpo están unidos, somos todos, es todo una unidad, ¿sí? Y si no podemos, no tenemos coherencia entre lo que pensamos, la emoción que generamos, lo que accionamos y el resultado que tenemos, ¿sí? Obviamente vamos a manifestar algún tipo de patología, de sintomatología. Por eso es tan importante que podamos gestionar todas las emociones negativas como la ira, el miedo y la tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Para no directamente caer en ningún síntoma físico. Eh, por ejemplo, eh, los temas de pérdida también, ¿sí? Y siempre no, en la mayoría de los casos hay un miedo oculto atrás. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra psique vive siempre en el presente. No entiende ni de pasado ni de futuro. Para nuestra psique siempre todo sucede hoy. Entonces, volviendo a este ejemplo del trabajo, de que, no sé, mi jefe me grita, de que no me ve, de que no me valora, de que no me tiene en cuenta. Yo puedo estar asociando, ¿sí? Esto de no ser tenida en cuenta, de que no me ven, con alguna emoción similar en mi pasado. Porque, no sé, tal vez de niña éramos muchos hermanos, ¿sí? En la casa siempre llegábamos muy ajustados a fin de mes, entonces todos nos teníamos que ayudar con todos y tal vez como yo era la mayor, era la que menos tenían en cuenta porque siempre tenía que estar ayudando con los más chicos, siempre tenía que estar haciendo las cosas de la casa y demás. Entonces, esa emoción de abandono, ¿sí? Familiar, esa emoción de que no pude gestionar en ese momento porque mis padres no me vieron, no me tuvieron en cuenta como hija, sino que solamente me tuvieron en cuenta como si fuera su par, como si fuera parte del matrimonio y me cargaron con la responsabilidad de criar a mis hermanos, ¿sí? Entonces, de adulto, cuando tengo un jefe que me grita, que me manda, que no me tiene en cuenta, yo no, mi psique, ¿sí? Va a esa conexión con el pasado. ¿Por qué? Porque ahora de adulto me sentí de la misma manera que me sentí cuando era chica, ¿sí? Entonces respondo desde esa niña que quedó frustrada, que quedó herida, que se sintió humillada, ¿sí? Entonces voy a generar todas esas descargas neuroquímicas en los órganos que están asociados, ¿sí? Con este sentimiento de abandono, por ejemplo. Y con este sentimiento de abandono voy a generar problemas en los riñones. Entonces se me van a hinchar los pies, se me van a hinchar las manos, voy a tener que tomar diuréticos porque voy a tener retención de líquidos. Y si a todo esto yo también lo asocio con que estoy desconforme con el sueldo, por ejemplo, que tengo, ¿sí? Que yo gano mucho menos que lo que ganan mis compañeros, también se me va a generar un problema de liquidez, porque todo lo que es líquido tiene que ver con los riñones, ¿sí? Entonces ahí se me va a hacer un combo, ¿sí? Que tal vez, no sé, pueda desencadenarse en una cistitis, por así decirlo, ¿sí? Pero la raíz emocional de esta cistitis es esto que estábamos hablando, por ejemplo, esto de estar en el trabajo, de no sentirme valorada, de no sentirme tenida en cuenta, sumado a que no estoy conforme con el sueldo que cobro, y esto me generó la misma emoción que
tuve de niña, cuando tampoco fui tenida en cuenta, cuando me tenía que ocupar de mis hermanos y lo tenía que hacer sí o sí, y bajarme y agachar la cabeza, porque mis padres me pusieron a su altura, en lugar de hacerse cargo de mí como niña, ¿sí? Me pusieron a su altura para que los ayude en la crianza de mis hermanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así es como se empiezan a desencadenar todas las sintomatologías, desde una simple laringitis, desde una otitis, ¿sí? Porque tal vez estoy escuchando cosas que no quiero escuchar y eso depende del oído también, ¿sí? Si es el oído derecho, si es el oído izquierdo, si la otitis es en el oído externo, si es en el oído interno, ¿sí? O los temas de desvalorización que están asociados con los huesos también, ¿sí? Entonces, no sé, sigamos con el tema del trabajo, no sé, o con la edad, con el tema de la edad. No sé, llegué a los 60, 65, me jubilaron o me jubilé y ya no me siento útil. Entonces, como no me siento útil, ¿sí? Siento una desvalorización hacia mi persona. Pero siempre esos sentimientos, ¿sí? Puede, no necesariamente tienen que ser del momento. ¿Con esto a qué me refiero? A que, por ejemplo, si yo desarrollé una osteoporosis después de que me jubilé, sí, la emoción que no gestioné fue esta desvalorización que sentí porque digo, yo todavía estoy activa, yo todavía soy jovial, me siento bien, tengo mucha energía para seguir trabajando, pero me lo impiden. ¿Por qué? Por la edad que tengo. Entonces me siento desvalorizada, no puedo gestionar esa emoción y ¿qué sucede? Me da una osteoporosis. Ahora, si yo la osteoporosis, por ejemplo, la genero, no sé, a los 50, estando activa todavía, eh, y la genero después o durante la etapa de menopausia, por ejemplo, ahí ya tengo que ver, ¿sí? Eh, con qué con qué emoción de mi pasado, ¿sí? Estoy haciendo conexión. ¿En qué otro momento de mi vida me sentí desvalorizada? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Están todas súper calladas. ¿Vamos bien? Genial, Susi. Muchas gracias. Gracias, de vuelta. Entonces, continuamos. Así sucesivamente, ¿sí? Cuando hay un miedo profundo, ¿sí? Que yo no puedo gestionar, este miedo va a afectar, obviamente, también en mi físico, ¿sí? Eh, Puede ser un miedo que esté oculto, ¿sí? Por ejemplo, detrás de un conflicto, eh, no sé, puede ser de pérdida territorial, por ejemplo, no sé, perdí mi casa o perdí el trabajo, o a raíz de haberme sentido atacada, ¿sí? Y puede ser literal o simbólico, porque recordemos, para nuestra psique, ¿sí? Todo pasa aquí y ahora. No existe ni pasado ni futuro. Para nuestra psique siempre existe el presente. Y es por eso, ¿sí? Es por eso que nosotros utilizamos tanto las meditaciones, las visualizaciones creativas, ¿sí?
las meditaciones guiadas para sanar. ¿Por qué? Porque nos estamos contando otro cuento, nos estamos contando, nos estamos pasando, estamos rearmando la escena, ¿sí? Reacomodándola para sanar esa emoción, ese sentimiento, esa situación que no pudimos gestionar en el pasado. Por eso, cuando ustedes practican constelación familiar, cuando ustedes practican regresión a vidas pasadas, siempre se hacen registros akáshicos, siempre se hacen estas oraciones de liberación, ¿sí? Ustedes ya saben y ya me entienden, se hacen estas oraciones de liberación, de entrega, ¿sí? Esto de abrazar a nuestra niña interior, a nuestro niño interior, ¿sí? De decirle que nosotros como adultos estamos para cuidarlo, que eso ya pasó, que todo lo que nosotros armamos y toda la película, ¿sí? Que contamos, o esto de recrear situaciones nuevas, ¿sí? Dándole una nueva forma a lo que pasó. Envío de codificación, lo que hacemos mucho es resignificar la situación. Por ejemplo, supónganse, yo tengo miedo a conducir un vehículo, ¿sí? Y ustedes me preguntan por qué. Y yo les digo, ¿y por qué? Bueno, no, tengo miedo de que se me salga el vehículo de control, tengo miedo de atropellar a alguien y de quitarle la vida, o no. Yo me niego rotundamente a aprender a conducir. Y ustedes me van a preguntar tal vez, pero ¿qué te pasó? ¿Participaste de un accidente? ¿Ese miedo realmente es tuyo? ¿Lo traes? ¿Algún familiar? ¿Qué sucedió? Y yo les voy a decir, no, ningún familiar, no pasó nada. Pero cuando seguimos charlando, a mí me surge el recuerdo, ¿sí? Que yo tenía bloqueado, por ejemplo, de que cuando era niña se escapó, no sé, mi mascota, mi perrito de casa, y un conductor perdió el control del vehículo y lo atropelló. Estaba sola yo en ese momento, no había nadie conmigo, ningún adulto que me pudiera contener, como para que yo pudiera gestionar esa tristeza que me generó la muerte de mi mascota, ¿sí? Entonces lo hice carne. Y hoy de adulto, cuando tengo la posibilidad de tener un vehículo, de aprender a conducir, ¿qué me dice mi psique? Guarda, que como la psique, paréntesis, recuerden que le envía las órdenes al cerebro para que nos mantenga siempre a salvo, ¿sí? ¿Qué va a decir mi psique? No, ni se te ocurra manejar porque recordá lo que pasó cuando eras chica, ¿sí? Mirá si vos haces lo mismo que hizo ese conductor. Si atropellás a otro perrito, si atropellás a un gatito y ni mucho menos si atropellás a otra persona, ¿sí? Entonces, siempre nos estamos conectando con situaciones que aprendimos, con situaciones del pasado. ¿Por qué? Porque como no funcionó ese modo de supervivencia hasta ahora, ¿sí? Nuestra psique se resiste totalmente a cualquier cambio. Directamente no prueba, no arriesga, ¿sí? Entonces, ahí me voy a quedar con ese miedo, con ese terror y con ese pánico, ¿sí? Por ejemplo, a querer conducir. Y así pasa con absolutamente todas las enfermedades. Por eso es tan importante, ¿sí? Ir gestionando nuestros pensamientos, identificar cuáles son realmente nuestros, esos pensamientos que nos generan emociones, ¿sí? Y si no son nuestros, ¿sí? Devolverlos con cualquier oración que ustedes puedan realizar con, no sé si practican tameana, si practican constelación familiar, si tienen frases sanadoras, registros akáshicos,
lo que sea que practiquen, con tameana, con lo que sea, arman una puya y devuelven con cualquier técnica de tameana, con tameana, no sé, 3 pasadas, y van devolviendo en la intención, ¿sí? O con péndulo también, pueden hacer con el desimpregnador, recuerden que también con el péndulo y con ciertos gráficos se pueden liberar este tipo, energéticamente digo, ¿sí? Este tipo de bloqueos. Por eso funcionan, ¿sí? Vuelvo a repetir, porque para nuestra psique no existe ni el pasado ni el futuro, solo el presente. Y cuando nosotros resignificamos una escena, ¿sí? Nuestra psique, ¿qué hace? Deja la película vieja, ¿sí? Porque ya no existe, entonces empieza a funcionar a partir de la película nueva que nos creamos. Supónganse, en esto que les contaba, en este ejemplo que les daba de una niña que presencia la muerte de su mascota. Bueno, entonces de adulto, ¿qué voy a hacer? Me voy a retrotraer con una meditación, ¿sí? A ese momento y a ese instante del shock, que en biodecodificación lo llamamos shock biológico, ¿sí? A ese instante del shock, el milisegundo antes de que suceda esa escena, y lo voy a resignificar. ¿Cómo lo voy a resignificar? Voy a cerrar los ojos, voy a respirar profundo y lento por nariz y a exhalar también por nariz para poder hacer una mejor conexión, ¿sí? Con psique, con mis pensamientos, y mentalmente voy a ir visualizando y cambiando la escena, ¿sí? No sé, por ejemplo, en lugar de visualizar que abro la puerta y mi mascota se escapa, voy a visualizar que abro la puerta y voy con mi mascota, no sé, con un collar y una correa, o voy a visualizar que abro la puerta, mi mascota sale pero no sale corriendo, sale caminando a mi lado, continuamos por la vereda, o voy a visualizar que no viene ningún conductor, o voy a visualizar que viene el conductor y tiene todos los reflejos activos, entonces cuando ve que salgo yo, que soy pequeña, con mi mascota, directamente frena, ¿sí? Espera a que nosotros hagamos nuestra acción, si es que cruzamos la calle, si es que nos quedamos en la vereda, y luego cuando nos ve que estamos a salvo, continúa su maniobra, por ejemplo, ¿sí? Eso es contarnos otra película. Y nuestra psique va a tomar esa película como real, va a borrar la cinta vieja, ¿sí? Se va a quedar con la cinta nueva. Pero para que este tipo de visualizaciones y de resignificaciones funcionen, es como todo, ¿sí? Hay que hacer la práctica constante y diaria, mínimo 21 días, ¿sí? Que son esas 3 semanas que se necesitan para que incorpore esta nueva película, por así decirlo, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bueno, y también quería contarles esto de que estábamos hablando antes de mudar a esto de la resignificación, esto de filtrar los pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque del 100% de la capacidad, de nuestra capacidad de gestión del cerebro, ¿sí? Solo entre un 3 y un 5% somos conscientes. Del resto, del 95-97% de los pensamientos que nos llegan, ¿sí? Que están en el inconsciente personal, en el inconsciente familiar, ¿sí? Y luego en el inconsciente colectivo que está formado por toda la humanidad, ¿sí?
Solamente gestionamos entre un 3 y un 5%. El resto pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está entrenada para funcionar de esa manera. Pero podemos empezar a hackearla. ¿Y cómo podemos empezar a hackearla? Para poder recibir solo pensamientos positivos, pensamientos que nos ayuden, ¿sí? A estar mejor, a tomar mejores decisiones, a estar presentes, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos presentes en el aquí y en el ahora, es cuando tomamos las mejores decisiones para nuestra vida. No cuando estamos volando en el futuro a ver qué vamos a hacer mañana, qué voy a hacer el mes que viene, esto de proyectar y programar y esto de controlar, ¿sí? Porque es parte de nuestra programación, que tenemos que tener todo en control y todo bajo control y todo ordenado para que todas las cosas funcionen. Y no es lineal, o sea, no es plano así, no es lineal, porque si no, no experimenta, o sea, si no, no. De ese modo en el que estamos programadas para vivir, no vivimos nuestra vida. ¿Sí? Siempre estamos condicionados a decir que, bueno, esto es lo que me tocó, esto es lo que voy a seguir haciendo, no puedo cambiar, no me queda otra. No, 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 de ninguna manera. Siempre se puede cambiar, siempre hay opciones porque estamos abiertos a un campo de infinitas posibilidades, ¿sí? Lo que pasa que, repito, estamos programados para funcionar de esta manera. ¿Por qué? Porque esta sociedad es lo que les conviene, ¿sí? Para tenernos adoctrinados. ¿Sí? Esto de no pensar, de funcionar solo como en horizontal, ¿sí? Lineal, y de ir a donde va la manada, ¿sí? De no experimentar por nosotros mismos. Entonces, esto de identificar cuando llegan los pensamientos, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta de que estamos en el juicio hacia nosotros o hacia otros, de que estamos en la crítica hacia nosotros o hacia otros, ¿sí? O que estamos con pensamientos, no sé, catastróficos, de negatividad, uy, quiero ir, no sé, quiero irme de vacaciones, uy, pero no, la plata no me va a alcanzar, uy, pero no voy a poder hacer esto, ya estoy ahí, ¿sí? Hablando desde la carencia, como siempre decimos, ¿sí? Esto no me va a llevar a buen puerto. Entonces, una vez que lo identifico a ese pensamiento, ¿sí? Lo pongo un costadito, le digo, a vos después te atiendo, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que dejé ese pensamiento ahí en stand-by, que me decía que tenía un tema de carencia, que tenía un tema de que quiero irme de vacaciones pero no voy a llegar, a ahorrar todo lo que quiero y demás, lo atiendo. ¿Y cómo lo atiendo? Papel, lápiz y me pongo a programar, me pongo a diagramar, ¿sí? Por ejemplo, en esa situación, cuánto ingreso tengo, cuánto puedo ahorrar, qué gastos tengo de más, en qué puedo ir reduciendo, cuánto puedo ir ahorrando. Entonces hago una planificación, no a largo tiempo, ¿sí? Hago una planificación durante este mes. A ver cómo puedo hacer durante este mes. Y voy a ver que me va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque donde uno pone la intención, pone la atención y la intención, ¿sí? Ahí se empieza empezamos a abrirnos energéticamente y empezamos a cambiar esa negatividad, ¿sí? Por positividad. Entonces, cualquier pensamiento que venga y me diga, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro, y yo ya lo voy a empezar a ir apartando, ¿sí? Y voy a poder ir gestionando. Y asimismo, cuando estoy en la crítica y cuando estoy en el juicio y en todo, cuando estoy en la crítica, no sé, hacia mi físico, cuando estoy en la crítica hacia mi trabajo, hacia mi forma de no sé, de moverme en la casa, de criar a mis hijos, estoy pendiente de lo que hago mal, entre comillas, ¿sí?
si los reto mucho, si soy muy permisiva, si no les pongo demasiados límites, si soy yo la que hace todas las cosas, las tareas del hogar, en lugar de ir delegando, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Una vez que empiezo a identificar todos esos pensamientos, ¿sí? Ahí me doy cuenta y digo, uy, ¿por qué no estoy delegando, por ejemplo? ¿Sí? Y no dejo que mis hijos, no sé, barran el piso, hagan su cama, eh, eh, utilicen, aprendan a usar el lavarropa, y me refiero a tanto varones como mujeres, porque el sexo no aplica, es indistinto, ¿sí? Eh, y entonces me pongo a pensar, uy, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden? Y porque nadie lo hace mejor que yo. ¿Y por qué nadie lo hace mejor que yo? ¿Sí? ¿Quién, de dónde viene eso? ¿Es mío? ¿Lo aprendí? ¿Me lo dijeron? ¿Sí? Entonces, ahí empiezo a, a recordar situaciones de mi vida, ¿sí? Donde yo necesitaba tener el control como lo tengo ahora, ¿sí? Entonces, empiezo a ir hacia el pasado, empiezo a ir hacia el pasado, empiezo a ir hacia el pasado y, por ejemplo, me doy cuenta que cuando era niña, mis padres, porque recuerden que no solo aprendemos por, eh, o sea, aprendemos en realidad didácticamente, ¿sí? E incorporamos, ¿sí? Por repetición, en esto de gestión de emociones, de no poder gestionar emociones, eh, y viendo cómo funciona la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a esto del control, ¿sí? Yo era chica, por decir algo, y veía que mis padres, ¿sí? Funcionaban de esta manera, ¿sí? Mi madre era la que manejaba toda la casa, la que hacía todo. Mi padre solamente se dedicaba a trabajar y mi madre se dedicaba a las tareas del hogar, al cuidado nuestro, ¿sí? A la educación, y mi padre no participaba en nada. Entonces, como la casa funcionaba de esa manera, yo como niña tenía la obligación, ¿sí? Mi madre me decía, bueno, yo hago todo, no, vos no haces nada, pero vos tenés que estudiar, tenés que ser la mejor, tenés que... Entonces yo, ¿sí? Como sentía que tenía que competir con otros para traer las mejores notas, para sacar siempre un buen puntaje, para ser siempre una buena hija, siempre sobresaliente, ¿sí? Siempre estar en en el nivel más alto en cuanto a todo lo relacionado a ser una buena hija, o sea, tener buenas notas, ser educada, ser amable, siempre decir que sí, nunca decir que no, ¿sí? Aprendí de niña que en el control, ¿sí? A mis padres, a mi madre le funcionaba porque yo siempre traía buenas notas, siempre era educada, siempre ayudaba a quien me lo pedía, siempre decía que sí, nunca decía que no. Entonces hoy, desde adulta, ¿sí? Por mantener ese control, ¿sí? Y repetir ese patrón aprendido, hago lo mismo, ¿sí? Con mis hijos. No dejo que nada se me escape, estoy en control de todo porque por esa necesidad que tengo de que mis hijos, ¿sí? Respondan de la misma manera que respondí yo a mis padres,
porque eso funcionó a este mini clan, ¿sí? Conformado por mis padres, yo y mis hermanos, por ejemplo, porque me considero buena hija, buena esposa, ¿sí? Buena madre. Entonces, ¿cómo funcionó? Estoy repitiendo absolutamente el mismo modelo, ¿sí? Y no me doy cuenta que mis hijos son personas diferentes, ¿sí? Entonces, ante este control, tal vez, ¿sí? Mis hijos estén no pudiendo gestionar emocionalmente, ¿sí? Estas situaciones y estén, por ejemplo, haciendo, no sé, mi hija de 16, por ejemplo, sufre ataques de pánico y no pueda salir a la calle. ¿Por qué? Porque cuando se siente que no está en control de la situación, cuando se siente que no puede programar, cuando se siente que si sale a la calle no sabe con qué se va a encontrar, si el colectivo va a venir en horario, si el tren va a venir en horario, si, no sé, si se va a encontrar con algún tema de inseguridad, entonces le da un ataque de pánico, por ejemplo. ¿Sí? O me pudo haber dado a mí. Llevemos esto a nosotros, ¿sí? Como yo vengo respondiendo desde ese patrón de control, ¿sí? Cuando no estoy en control de la situación, cuando veo que mis hijos, la educación de mis hijos se me escapa de las manos, porque son personas distintas, son diferentes y requieren de otro trato de mi parte, ¿sí? De otra programación de mi parte, por así decirlo, entro en descontrol o cuando no puedo gestionar, no sé, un tema de trabajo, ¿sí? O cuando no puedo controlar mi relación de pareja, que no sé en qué va a terminar, que no sé lo que va a suceder, ¿sí? Puedo entrar en un ataque de pánico. Y esto es porque yo, ¿sí? Estoy repitiendo patrones que funcionaron para mis padres, ¿sí? Entonces, estoy repitiendo esos mismos patrones, pero yo, hoy adulto, estoy viviendo otra situación, porque mi marido no es mi papá. Mi marido funciona distinto, mi pareja funciona distinta, mi matrimonio funciona distinto. Entonces, al perder el control, ¿sí? Puedo llegar a manifestar cualquier tipo de sintomatología. Por eso es que debemos prestar muchísima atención a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, ¿sí? Y a lo que es emociones, ¿sí? Gestionar. Y gestionar me refiero a cuando sentimos algo y bueno, sacarlo afuera, habitarlo, ¿sí? Por ejemplo, estoy enojada porque, no sé, eh, mi marido me dijo que la casa estaba sucia o que no la había limpiado bien. Y por ahí, no sé, me pongo a hablar con mi amiga y le cuento la situación y mi amiga me dice, pero ¿realmente te dijo que la casa estaba sucia, que vos no estabas limpiando bien? Es que no me molestó lo que me dijo, me molestó el tonito con el que me lo dijo, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí, otra vez, ¿sí? Tengo que retrotraerme a qué momento de mi vida anterior me sentí de esa misma manera, de cuando alguien me dijo algo en algún momento de mi vida que me hizo sentir exactamente de la misma manera. Y ahí, esa es la emoción, ese es el momento, esa es la situación que yo tengo que sanar. Porque si yo sano esa situación del pasado,
el presente, esta situación se diluye. Si resignifico esa situación del pasado, esta situación del presente se diluye, desaparece, ya no me va a molestar más ni lo que me diga, ni el tonito con el que me lo diga, ¿sí? Porque esa adolescente, esa niña, ¿sí? O ese bebé, porque también, voy a terminar la frase, o ese bebé, ¿sí? Ya resignificaron esa emoción no gestionada en su momento. Entonces, hoy de adulto ya no me afecta, ya no estoy respondiendo desde ese lugar del pasado. Y les decía de ese bebé, ¿por qué? Porque todos estos programas y estos condicionamientos no solamente pueden ser de este libro biológico que estamos escribiendo, ¿sí? De esta vida. Pueden venir desde que estamos en la panza de mamá, desde 9 meses antes de que nos concibieran, ¿sí? O puede venir del transgeneracional, porque puede ser que estemos siendo fieles a nuestro clan y estemos repitiendo patrones también. Y esto no termina acá, ¿sí? Es mucho más amplio cuando nos referimos al clan. ¿Por qué? Porque del árbol genealógico, si soy doble por nombre de algún familiar, y puedo estar llevando una carga de ese familiar que ese familiar no gestionó. Si soy doble por fecha de nacimiento de algún familiar, ni que hablar, ¿sí? Si soy heredero universal, ¿sí? De un familiar, mira, ¿ves? Con esta parte del clan decís, Débora. Es que nos toca a todos, ¿sí? Claro. Con esto del clan nos toca a todos, ¿sí? Porque venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y en el árbol, lo que, lo que siempre aconsejo, ¿sí? Desde la bio es constelar. Es la forma de reordenar, ¿sí? Y si no pueden constelar, vayan haciendo oraciones de liberación y devolviendo, ¿sí? A quien le pertenece. Pero primero tienen que identificar, ¿sí? Qué patrón están repitiendo. Cuando ustedes vean estas cosas que repiten en su vida, no sé, siempre me tocan parejas tóxicas, no es que me tocan, es que las estoy eligiendo, ¿sí? Las estoy eligiendo porque vengo ya con ese programa. Entonces, si ese programa no es mío, no es de mi madre, no es de mi padre, viene de mucho más atrás, ¿sí? No sé, de mi abuela, de mi bisabuelo, ¿sí? O de mis tíos, y lo vengo repitiendo, ¿sí? Una vez que lo identifico, ¿con quién? Bueno, ahí devuelvo todo a la persona a la que le pertenece. Es muy sanador y es muy liberador eso, ¿sí? Es muy sanador y muy liberador. Por eso les digo que es muy amplio. Asimismo, cuando estamos en la panza de mamá, ¿por qué? Porque cuando estamos en la panza de mamá, absorbemos absolutamente todo. Y les digo más, en el momento de nuestra concepción, en el momento en que somos concebidos y que nuestra madre recibe la noticia de que está embarazada, la emoción con la que nuestra madre experimente esa noticia nos va a generar una herida. Que por más que nuestra madre luego nos ame con todo su corazón, que su embarazo siga y esté lo más bien con nuestro padre y no hayan tenido ningún tipo de tropiezo durante todo el resto del embarazo, si nuestra madre, cuando se enteró de que estaba embarazada de nosotros, dijo, uy, no puede ser ahora en este momento, me frustró la carrera, sácate, herida de rechazo. Si nuestra madre, cuando recibió la noticia de que estaba embarazada,
y se la contó a nuestro padre. Y nuestro padre dijo, no, yo no me voy a hacer cargo de este hijo. Sas, herida de abandono. Y por más que después nuestra madre y nuestro padre se hayan casado y hayan vivido felices por siempre, para siempre, y me hayan dado lo mejor de lo mejor, yo voy a arrastrar esa herida toda mi vida hasta que no la resignifique, hasta que no la sane. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son marcas que quedan en nuestra memoria celular. ¿Sí? Recordemos que somos 50 de mamá y 50 de papá. ¿Sí? Asimismo, todas las personas que hayan participado, ¿sí?, durante nuestra gestación, las personas con las que hayan interactuado nuestros padres, cómo ha recibido nuestra madre cualquier tipo de noticia durante todo el proceso de su embarazo, ¿sí? Y lo mismo al momento de nacer. Al momento de nacer, cuando nos tienen ahí las personas que nos vienen a visitar, ¿qué le dicen a nuestra madre? ¿Qué nos dicen? ¿Qué hablan de nosotros? ¿Sí? Eso también queda todo, absolutamente todo en nuestra memoria celular. Por eso es que no solo desde la biodecodificación vamos, les reitero, a este libro que estamos escribiendo, a esta vida, sino que vamos intraútero, ¿sí? Y vamos mucho más atrás. Y desde la bio se dice que siempre, siempre, siempre fuimos hijos deseados. No es que vinimos acá como paracaidistas. Todo el que dice que somos paracaidistas, nada que ver, porque fuimos planeados. Desde el inconsciente de nuestros padres fuimos planeados y fuimos gestados para algo, ¿sí? Y el conocer el para qué fuimos gestados también nos va a aliviar muchísimo, ¿sí? Por ahí en síntomas o en patologías que decimos, no sé de dónde viene esto, ¿sí? No sé de dónde es. Porque para algo nuestros padres nos gestaron, ¿sí? Venimos, según nuestros padres, con un propósito. Hay hijos que son gestados, no sé, como como sostén familiar, ¿sí? Entonces, esos hijos que fueron gestados que fuimos gestados como sostén, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener piernas gruesas porque tenemos que ser pilares para sostener, vamos a tener problemas de acá, todo en esta parte cervical, dorsal alta, ¿sí? Porque tenemos que tener espalda ancha para sostener, ¿sí? Vamos a tener un buen trabajo o vamos a tener 2 o 3 trabajos, porque no solamente tenemos que sostener con el físico, sino también tenemos que sostener con el dinero. Entonces les vamos a pagar las cuentas a nuestros padres, o tal vez seamos personas que pagamos todos los gastos de la familia, ¿sí? Siempre estamos ahí ayudando económicamente a todos. O nuestros padres nos pueden haber gestado, no sé, como hijos, se dice desde la biodecodificación, se dice hijos bastón, ¿sí? Son hijos que no se casan nunca. ¿Por qué? Porque siempre la pareja la tienen que aprobar los padres y los padres nunca la van a aprobar. ¿Por qué? Porque han gestado ese hijo, ¿sí? Para que nunca se case y para que los atienda en su vejez. Entonces va a ser el eterno soltero que va a estar siempre, soltero o soltera, que va a estar siempre al lado de sus padres, ¿sí? Para sostenerlo, para atenderlos, ¿sí? Hay infinidad, ¿sí?, de situaciones, infinidad no, pero hay una buena cantidad de situaciones que marcan, ¿sí?, el para qué nos han gestado nuestros padres, ¿sí? Entonces, también es no nuestra obligación, pero una vez que conocemos todo esto, ¿sí?, es nuestra responsabilidad, porque siempre desde la bio decimos que nunca somos culpables de nada, ¿sí? De ninguna de nuestras patologías, de ninguna de nuestras sintomatologías, ¿sí? Sino somos responsables. ¿Por qué? Porque no todos
sabemos desde dónde viene o por qué o para qué, ¿sí? Tenemos tal o cual manifestación de síntomas. ¿Por qué me duelen las rodillas? Y bueno, no estoy teniendo flexibilidad. ¿En qué parte de mi vida no estoy teniendo flexibilidad? ¿O quién de mi clan es rígido y no fue flexible y yo estoy repitiendo patrones? ¿Sí? O esto que hablábamos hoy, ¿sí? Del problema de los riñones. Uy, vivo con problemas de los riñones. Bueno, ¿qué problema es? ¿Es problema de abandono o problema de liquidez? ¿Qué tenés? ¿Problemas de dinero? ¿O en tu infancia hubo un tema con el dinero? ¿Sí? Entonces, una vez que conocemos, ¿sí? Somos responsables de investigar en nosotros mismos. ¿Para qué? Para sanar. Porque recuerden que siempre el viaje es un camino hacia adentro, ¿sí? Es un camino de ida, pero a nuestro interior. Siempre nos dijeron que el viaje era hacia afuera, ¿sí? Que el viaje era la evolución, la... No, 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 no. Evolucionar, evolucionamos, pero yendo hacia adentro, ¿sí? Yendo hacia nuestro interior, sanando, para seguir y para tener una coherencia entre psique, mente, emoción y acción, para tener realmente los resultados que deseamos en nuestra vida, ¿sí? Por eso es tan importante cuando se presenta una emoción negativa, ira, tristeza, miedo, bueno, preguntarnos de qué es, de dónde viene, por qué reaccionamos de esta manera, qué reaccionamos, para qué, ¿sí? ¿Qué hay detrás de ese enojo? ¿Qué hay detrás de esa, de esa tristeza? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de esa tristeza? Porque tal vez si tengo una tristeza profunda que no puedo manejar, y bueno, tal vez yo sea un hijo yaciente, ¿sí? Yaciente significa que vine a ocupar el lugar de otro que se fue, que no está, que tal vez mis padres nunca me hayan dicho, o que tal vez ni se hayan dado cuenta de que necesitaban contarlo, ¿sí? Entonces, no sé, tal vez mi mamá perdió un embarazo de 3 meses, 4 meses, 5 meses, y a los 9 meses quedó embarazada de mí, y bueno, yo vine a ocupar el lugar de ese que no estuvo, y a mí nunca me lo contaron, ¿sí? Entonces, esto, si no puede salir o puede surgir, por ejemplo, investigando si es que tengo a mis papás o familiares, ¿sí? Que me puedan contar lo que sucedió, constelando, constelando sale todo en el campo, ¿sí? O preguntándole a mi cuerpo, porque mi cuerpo, ¿sí? Molecularmente sabe todo, todo. A raíz de esto que les estoy contando, que queda todo grabado en la memoria celular, ¿sí? Porque mi madre vivió una emocionalidad ante la pérdida de ese embarazo, obviamente, ¿sí? Quedó en su ADN. Y eso me lo transmitió a mí al momento de la concepción. Y si a mí no me lo contaron, ¿sí? Y yo por ahí soy una persona que está todo el tiempo viéndola como que no me importa, ni si es negro o es blanco, como que me da todo lo mismo, como que no puedo sentir, eh, no siento dolor, pero tampoco siento alegría, ¿sí? O esos, estas experiencias las sufren mucho los adolescentes que se lastiman, ¿sí? Para sentir algo. ¿Por qué? Porque están en un aplanamiento emocional y no saben por qué, ¿sí? Y puede ser porque son yacientes de alguien, ¿sí? O porque están en una depresión tan profunda emocionalmente al no encontrarle sentido a la vida, y bueno, hay que ver para qué se les da esta emocionalidad, para qué esta tristeza,
¿Para qué este aplanamiento? ¿De qué los está defendiendo? ¿Sí? ¿Cuál es ese sentimiento o esa cosa oculta de necesitar desaparecer de este plano? ¿Sí? Entonces, obviamente, les vuelvo a repetir, siempre es un viaje hacia adentro, ¿sí? Porque nosotros tenemos las respuestas. ¿Los psicólogos ayudan? Y sí, en muchos casos sí, ayudan. Los médicos ayudan siempre. Nosotros no podemos desestimar, ¿sí? Ninguna, eh, ninguna atención de la medicina alopática. Ninguna. Todo tratamiento que se nos dé médicamente lo tenemos que tomar, lo tenemos que hacer y no podemos abandonar ningún tratamiento. Pero a la par, ¿sí? Tenemos que hacer este trabajo de introspección, esta tarea de bucear en nosotros mismos y de ir encontrando, ¿sí? El origen. ¿Desde cuándo siento este enojo? ¿Desde cuándo siento esta rabia? ¿Por qué me dio, por qué reaccioné de esta manera? ¿Qué hay detrás, sí, de todo esto? ¿Es mío realmente? ¿Estoy repitiendo patrones? Por no sé, porque le funcionó a mamá con papá gritar y reaccionar así en ese momento y le garantizó el matrimonio. Yo ahora lo estoy repitiendo con mi marido y a mí no me funciona. Y no, somos otra pareja, ¿sí? Somos otras dos personas totalmente distintas. Pero ¿qué sucede? Yo estoy siendo fiel al clan, entonces estoy respondiendo del mismo lugar. Entonces ahí, pero sí, tengo que empezar a gestionarlo. Pero si no me doy cuenta, ¿sí? Si no comienzo a analizar estos pensamientos que tengo, ¿sí? Desde dónde vienen, para qué, si son míos, si no me corresponden, si no me pertenecen, ¿sí? E ir devolviéndolos a donde corresponden. Y si son míos, ¿sí? Ir al lugar, al momento, ¿sí? A esa conexión dentro de este libro biológico que escribí, que estoy escribiendo, en qué momento, ¿sí? Me sentí de la misma forma, y ahí va a saltar la situación. Ahí va a saltar la emoción, el momento donde yo voy a poder resignificar, ¿sí? ¿Para qué? Para armar otra película, para armar otra escena, para que mi psique comience a responder desde esta nueva película, ¿sí? Y anule la vieja. Así funciona nuestro cuerpo. Por eso hay que prestar mucha atención a las emociones, ¿sí? Y siempre preguntarse, y siempre cuestionarse. ¿Esta emoción es mía? ¿De dónde viene? ¿A qué me hace acordar? ¿En qué otro momento de mi vida me sentí de la misma forma? ¿Sí? Y cuando no encontramos la respuesta en este libro, ¿sí? Recurrir. Constelación, registros akáshicos, ¿sí? O directamente entrar en un estado de meditación, esto que les comentaba, de inspiración profunda, y preguntarle a mi cuerpo, porque mi cuerpo sabe y me va a responder. Y les digo más, si lo hacen de noche, antes de irse a dormir y les dejan la pregunta a su cuerpo les va a responder. Les va a responder en sueños. Seguramente alguien, si no al otro día, o a los 2 días, o a los 3 días, va a llamar, les va a contar algo, les va a decir algo, ¿sí? Como de la nada, como así traído de los pelos, que a ustedes, ¿sí? Las va les va a dar la pauta, ¿sí? Como la punta del ovillo, para que ustedes puedan desilvanar, ¿sí? Toda la maraña. Susi. Profe Moni, disculpe que le interrumpa. Un favor, ¿No? la pregunta que hizo me gustó. ¿Será que la puede repetir? ¿Esta emoción es mía? Exacto. ¿Esta emoción es mía realmente? ¿Me pertenece? ¿Sí? Porque si me pertenece, yo la voy a buscar en esta vida, ¿sí? Voy a ir al momento de mi vida donde me sentí de la misma manera. ¿En qué momento de mi vida me sentí igual? ¿Sí?
hay un ejercicio. ¿Alguna tiene papel y lápiz? ¿Tienen papel y lápiz a mano Yo para hacer sí. un ejercicio? Si no se los dejo, se los paso para que ustedes lo hagan. Se los voy a pasar. Se los voy a pasar todo por escrito, para que ustedes lo hagan, por lo menos para que entren puedan empezar a analizarse en estas emocionalidades que van surgiendo, en estas reacciones que tenemos, que realmente después de que reaccionamos nos generan culpa, nos generan angustia, nos generan un montón de sentimientos, ¿sí? Porque las emociones lo que generan son sentimientos después. Y estos sentimientos, cuando se mantienen en el tiempo, ¿sí? Ahí es cuando comienzan a generar malestares físicos, malestares biológicos. El ejercicio consiste en dibujar un árbol, ¿sí? Ustedes van a dibujar un árbol como a ustedes les salga, ¿sí? Si les sale con hacerle una base con piso, si les sale hacerle raíces, sin raíces, con ramas, sin ramas, con copas, sin copas, como a ustedes les salga, ¿sí? Van a hacer un árbol y van a trazar 2 rayas en ese árbol que dibujen, van a trazar 2 rayas horizontales, ¿sí? Después van a medir desde la base, ¿sí? De la raíz hasta la primera raya, van a tomar la altura en centímetros del árbol y desde la base hasta la segunda altura, ¿sí? Y van a, en un cálculo van a tener que tener una calculadora, ¿sí? Van a hacer un cálculo para encontrar una variable, ¿sí? Sobre la cual, que yo después les voy a pasar la fórmula, sobre la cual van a dividir la primera altura y la segunda altura, ¿sí? Entonces, y la altura total del árbol. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, con la altura total del árbol y la edad que tienen, ¿sí? Ustedes van a dividir la edad que tienen por la altura total del árbol. Esa va a ser una variable. No sé, supónganse que me dé 8, ¿sí? Ese 8 lo voy a dividir por la primera altura del árbol, ¿sí? Y ahí me va a dar una edad. Y luego lo voy a utilizar ese 8 para dividirlo por la segunda altura del árbol, desde la base hasta la segunda línea. Y ahí me va a dar otra edad, ¿sí? Y en esas 2 edades, ¿sí? Ahí ustedes van a empezar a hacer un trabajo de introspección de qué situación, ¿sí? Vivieron en ese momento, qué emoción les generó esa situación y seguramente es la que tengan que gestionar ahora, ¿sí? Porque eso es como un mapa del día. Lo que yo tengo que gestionar hoy es el dibujo de este árbol y es esto que me salió ahora. Tal vez hago este dibujo y este mismo ejercicio dentro de 2 meses y voy a tener que gestionar otra edad distinta, porque me va a salir otra cosa. Voy a hacer las rayas en otro lugar, las alturas van a ser distintas, porque el árbol lo voy a dibujar de otra altura, ¿sí? Me va a salir totalmente distinto. Y esa va a ser las emociones que ustedes tengan que gestionar, de acuerdo al mapa del día. Eso ahora lo busco y se los voy a pasar, porque es un hermoso, hermoso ejercicio para que ustedes puedan hacer, ¿sí? Para cuando se sientan bloqueadas en algún aspecto de su vida o sientan que están teniendo una emocionalidad o una sintomatología que no están pudiendo gestionar, ¿sí? Todo esto y muchísimo más, ¿sí? Es de lo que hablamos en biodecodificación. De paso, ¿sí? El chivo, las invito a quien quiera,
sumarse, ¿sí?, a la formación en biodecodificación transgeneracional, ¿sí?, porque desde la bio vemos el origen de todas, absolutamente todas, las enfermedades, para que en realidad todas, absolutamente todas, no, desde la base de todas las enfermedades, dependiendo de cada órgano, ¿sí?, para que ustedes puedan gestionar estas emociones, sepan de dónde vienen y puedan sanarlas, ¿sí?, puedan sanar los síntomas. De hecho, el creador de la biodecodificación, ¿sí?, Ray Hammer, se curó solo habiéndose operado, ¿sí?, se curó de un cáncer de testículo. Su historia fue que estaba en Europa, su hijo, Dirk, uno de sus hijos, Dirk, que tenía 19 años, en ese momento estaba paseando por acá, por Italia, y el hijo de un príncipe, no sé si era un príncipe de la mafia, realmente no investigué a fondo, ¿sí?, esa historia, andaba festejando, porque acá en Italia se acostumbra a tirar tiros para todos lados. Acá alguien le propone matrimonio a una chica y todos tiran tiros. Cumplen años, tiran tiros. Un bautismo, tiran tiros. Se casan, tiran tiros. Andan tirando tiros al aire todo el tiempo. Bueno, en una de estas situaciones, con estos tiros al aire, le da, una de estas balas perdidas le da al hijo de Hammer, ¿sí? El hijo de Hammer está en coma, ¿sí?, durante 3 meses. El hijo, antes de entrar en coma, había pedido que quería ir a su casa, que quería volver. Hammer no lo pudo llevar a su casa y su hijo fallece. Hammer desarrolla un cáncer de testículo. Su esposa desarrolla un cáncer de mama y luego desarrolla un cáncer de ovario. ¿Casualidad? No. Causalidad, ¿sí? ¿Por qué? Por la pérdida. Hammer se opera, porque Hammer ya venía, ¿sí?, incursionando en todo esto, ya había sacado muchos libros y demás sobre la nueva medicina germánica, sobre todos estos conceptos, porque él, aparte de ser psicólogo, era médico-oncólogo, entonces él, ¿sí?, no que experimentaba, sino que tomaba, ¿sí?, todas las experiencias con el tratamiento que hacía a esos pacientes. Hammer se opera, ¿sí?, y aplicando esta nueva medicina germánica, sana. Su esposa, en cambio, no pudo sanar, ¿sí? Entonces, de ahí empieza a seguir y a seguir y a seguir investigando para llegar a lo que llegamos hoy, ¿sí?, este concepto de lo que es biodecodificación, donde vamos a la raíz emocional que generó el conflicto, desde el cual hoy estamos respondiendo para generar esta patología que estamos generando. Y estamos hablando desde una rinitis a repetición, desde un cáncer, desde un problema de riñones, desde un problema de hígado graso, desde un problema de osteoporosis, desde un tema de que me duelen por dolerme, ¿sí?, porque me fui a hacer estudios, no sé, y no tengo nada, pero no me puedo agachar porque me duelen las rodillas, o me duelen, no sé, cada vez que voy a hacer algo, un emprendimiento, empiezo con un dolor terrible en los tobillos y se me hinchan y no lo puedo controlar. O sea, todo, absolutamente todo en nuestra biología lo podemos decodificar. ¿Por qué? Porque todo tiene una raíz emocional.
¿sí? Entonces, las invito, ¿sí? A esta formación integral en biodecodificación, donde vemos en profundidad realmente, analizando desde el árbol también, todo esto que les contaba hoy, que traemos, todo esto de ser eh, fieles al clan, de ser dobles, de ser yacientes, de todo esto de para qué fuimos gestados por nuestros padres, ¿sí? Nos da todas las respuestas que necesitamos para que podamos comenzar a sanar, ¿sí? Así que les dejo abierta la invitación para esta formación. Y les voy a dejar este ejercicio, ¿sí? Para que lo hagan en el momento que ustedes consideren necesario, porque la edad que salga en ese momento, a partir de este ejercicio, es la edad, ¿sí? Es la edad en la cual seguramente han vivido algo, ¿sí? Que les generó una eh, marca, ¿sí? En sus células. Y es algo que tienen muy adentro y que realmente tienen que gestionar, ¿sí? Es una emoción que ha quedado ahí atrapada, bueno, que hay que soltarla, que hay que liberarla. Ustedes después verán, ¿sí? En todas las terapias que han estudiado, ¿sí? O todas las que practican, cuál herramienta de todas, ¿sí? Les parece mejor como para gestionarla. Y si no, con meditaciones y visualizaciones creativas, siempre, siempre, siempre podemos resignificar, cambiar el cuadro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? Nada. Bueno, espero que les haya gustado la charla de hoy, que les haya traído un poco de claridad, ¿sí? A todo lo que estén experimentando en su biología, físicamente, para que a partir de ahora empiecen a preguntarse, ¿sí? Si esto es de ustedes, si esto les pertenece, si no les pertenece, se van a dar cuenta, ¿sí? Porque la primera respuesta que llega a nuestra mente es la que va, ¿sí? Y no hay que ponerle razón, porque si le ponemos razón, esta loca de acá arriba te lleva para cualquier lado. Ahí entramos en juicios, en críticas, y no sirve de esa manera, ¿sí? Ustedes eso ya lo saben. La primera respuesta que les llegue, esa es, ¿sí? Por ahí, por ese camino es. Y si no, cualquier técnica, cualquier terapia que ustedes quieran aplicar, hasta Reiki, ¿sí? Que también, no sé si saben, que acá en esa energía también damos Reiki, ¿sí? Todo tipo de Reiki, Reiki tradicional que es el Reiki Usui, Reiki Kundalini, eh, Reiki Lemuriano, Reiki Atlante, ¿sí? Hay 7 u 8 tipos de Reiki que damos también para sanar. Quien hace Reiki de ustedes, quien sabe Reiki, también haciéndose Reiki. ¿Por qué? Porque los chakras son centros emocionales, ¿sí? Y en algunos está anclada esa emoción, ¿sí? Si es en la garganta, ¿sí? Y cada uno de los chakras también está asociado con órganos. Entonces, también haciéndose Reiki, ¿sí? Funciona esto de ir sanando. Pero tenemos que ser conscientes de lo que nos está afectando, ¿sí? Porque cuando hacemos consciente esto que tenemos en el inconsciente, esto que nunca habíamos pensado, que no nos habíamos dado cuenta que nos había pasado, o que a raíz de eso es que estamos respondiendo de esta manera hoy, ¿sí? A raíz de eso que nos sucedió en el pasado, hoy respondemos como respondemos, ¿sí? Cuando lo hacemos conscientes, es ahí cuando podemos empezar a sanar, ¿sí? Y ustedes tienen a mano cantidad de herramientas. Así que bueno, les dejo abierta la invitación para bio,
para Reiki, para numerología, para todas las actividades, ¿sí?, que desarrollamos en la escuela de energía. Les paso el ejercicio y si no hay ninguna pregunta, ¿sí?, hasta acá llegamos. ¿No? ¿Nada? ¿Ningún comentario? Bueno, entonces, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar acá. Un placer enorme. Chao, chao.